Bienvenidos. Qué alegría, ya estamos en el quinto Número capítulo. 5. Sí. El tema anterior a mí me encantaba, me encantará, porque tiene que ver contigo, conmigo, y como lo hermoso de pasar de una familia quizás quebrada en algunos casos a poder tener una familia hermosa, no exenta de dificultades, pero entras a una familia espiritual. Y esta familia espiritual va en crecimiento igual. Y el futuro glorioso que tiene esta familia, esta iglesia en el cielo. Claro, porque tiene que ver con un plan eterno. Sí, que va mucho más allá de lo que podemos comprender ahora, pero es hermoso. Claro. Así que te damos la bienvenida a este quinto capítulo de este podcast llamado Punto de Partida. Y bueno, el día de hoy con otro tema que también es muy importante, y es el cómo podemos ser ejemplo también en nuestro hogar, sobre todo cuando tú creíste en Dios y en esta palabra, pero tu familia aún no. Puede ser cualquier tipo de familia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo se hace? ¿Qué hago? ¿Cómo les hablo? ¿No les hablo? Todo eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Claro. Yo creo que una parte que viene al tiro a nuestro corazón es hablar. Hablar, lo cual no está mal, pero hay algo antes de hablar, que es actuar como tal. Sí, y eso pasa no solamente con tu familia, sino que con los que te rodean en realidad, porque no sé si eres estudiante o trabajas o qué sé yo, te rodeas de personas, tu entorno en general siempre sigue estas dos reglas, hablar, pero antes vivir, ¿cierto? Claro. Que tu vida sea un ejemplo de lo que tú estás creyendo, de tus convicciones que ahora tienes. Claro, y eso al final va a ser la prueba real de nuestra conversión. Porque si vivimos una vida solamente de información, de hablar cosas, nuestra vida no ha sido transformada. Claro. Y te quiero invitar a que toda palabra que recibas de parte de tu congregación, del que te discipula, de este mismo podcast, puedas aplicarla a tu vida con tal que otros puedan ver a Jesús en ti. Sí, porque eso realmente es lo que a la gente le asombra. O sea, a los que no conocen tal vez nada de Dios, lo más probable es que no, por cuenta propia, no van a leer la Biblia, pero te van a ver a ti. Y la idea es que tu vida sea esa Biblia vivida. Y eso la gente le va a llamar la atención. ¿Por qué él es distinto? ¿Por qué ella no habla de la misma forma? ¿Por qué no reacciona con rencor? ¿Por qué tiene la capacidad de perdonar, de amar, de ayudar a otros? Entonces, esos mismos ejemplos de vida son los que primeramente llaman la atención. Y ahí es cuando las personas que te rodean, ya sean los de tu misma casa o quienes te rodean, ¿cierto? Dicen, ¿por qué eres diferente? Antes no eras así. ¿Qué está ocurriendo en ti? Y ahí se da la segunda parte, ¿cierto? Que es el momento de hablar, en el fondo, de explicar ¿qué fue lo que sucedió en tu vida que hay ahora un antes y un después? Así es. Bueno, ahora vamos a ordenar un poco este tema y vamos a ver a quiénes primero deberíamos hablar o dar a conocer esta hermosa noticia que es el Evangelio del Reino de Dios, la buena noticia del Reino. Y ¿a quién amas más en tu vida? Lo primero que puede venir es a tu mamá, a tus hijos, a tu esposo, tu esposa, a mi abuelita, a mi abuelito, o quizás con quién estás viviendo en este momento. Claro. Un compañero, no sé, de la U, que están viviendo juntos. Es a ellos, en el cual uno puede decir, una vez me ejemplificaban de una forma, es como cuando tú encuentras un helado rico, un sabor nuevo, lo encontraste en un lugar, y no te quedas callado. Tú llegas así, sabes que encontré un sabor tan rico y compartes la información. Claro. Y es porque tú lo probaste y tú, que está rico. Yo le doy esa información a otras para que ojalá puedan probar ese sabor. Pasa algo similar con esta buena noticia del Reino de Dios en el cual nosotros no deberíamos callarnos. Deberíamos expresarlo primeramente con nuestra forma de vivir, pero segundo, hablando. Y hay un ejemplo en la Biblia que es claro, que cuando Jesús iba caminando
había un personaje Zaqueo, Pequeño. pequeño Zaqueo. Sí, este hombre pequeño, vamos a resumirlo, está ahí en la Biblia. Estaba, mientras Jesús hablaba, ¿cierto? Había mucha gente escuchando. Y él, para oír mejor, lo más probable, como era un hombre pequeño, y para poder ver ahí a Jesús de lejos, se subió a un árbol que se llamaba Sicómoro. sicómoro. Y se subió ahí, y de repente viene Jesús. Continúa. Viene Jesús y Zaqueo era muy pequeño. Entonces tuvo que subirse ahí para ver a Jesús, estaba desesperado por conocerle. Y de repente Jesús mira hacia el árbol y dice, hey tú Zaqueo, baja de ese árbol porque yo quiero ir a cenar a tu casa, o entrar en tu casa. Y esa es la historia. Esa es la historia. Y dice después que fue a cenar y él tenía muchos amigos que eran de la misma estirpe de él, que Sí. eran Publicanos, publicanos, perdón. Algunos que cometían cosas que no estaban de acuerdo a lo que era bueno en ese tiempo. Claro, Eran cosas malas. podríamos decir que eran como, en el fondo, estafadores o algo así, como robaban Claro. a la gente con sus Y a impuestos. su propio pueblo, que eso era Claro. como lo mal visto. Ujú. Entonces Jesús va a la casa y bueno, ahí Zaqueo sufre una transformación, él se arrepiente y entrega su vida ante el Rey, ante el Señor Jesús. Ujú. Qué impresionante de esta historia es que Jesús pudo haberle hablado ahí mismo, en el árbol, ¿cierto? Ahí mismo donde estaba, pero a Jesús le pareció importante ir a su casa. Y eso nos muestra, o nosotros podemos inferir a partir de esta historia, que para Jesús también es importante que no solamente tú seas salvo, sino que también quienes te rodean, con quienes viven, tus familiares. Para Jesús no es como solamente tú, no, sino que Jesús quiere que todos fuéramos salvos, ¿cierto? Claro. Entonces, esa es la meta. Sí, y la forma más fácil de que tu familia conozca de Jesús es por ti. No hay otra forma más rápida, más real, más cercana que puedan tener las personas de conocer a Cristo. Quizás puedes decir, no, quizás van a ver una película cristiana y ahí van a sentir el seguir a Jesús, o algún día lo invitarán a otra iglesia y tú dirás, ahí se convertirán. Si tú amas realmente a esas personas, y aún así, si es que no hay tan buena relación, también deben de conocer a Jesús. Y tú y yo somos la forma más rápida, certera y que tenemos que hacerlo, porque también, aparte de que es por amor, es un mandato de Jesús, Claro. el predicar el Evangelio del Reino de Dios. Ajá. Entonces aquí vemos la importancia que tiene Jesús, el deseo de poder entrar a la casa, de que impactar el reino de Dios, no solamente, como decía mi esposa, en ese momento que estaba en el árbol, ya eres salvo y se hubiera convertido igual. Pero él quiso impactar a sus amigos, a su familia, a toda su casa. Y Dios también quiere impactar toda tu casa. Tienes que creerlo. Y una vez que lo crees, tienes que actuar como ellos. Sí. Eso. Claro. Entonces, primeramente, deja que Jesús entre en tu corazón. Sí. Y después de eso, tienes que hacer que Jesús entre a tu casa. Tus hijos tienen que ver un cambio en ti. Tu esposo tiene que ver un cambio en ti. Sí, y no te rindas, porque a veces ese proceso dura tiempo, a veces años. Yo pude observarlo, bueno, yo sé que mis papás van a escuchar esto, pero yo lo pude observar en mi hogar porque mi mamá creía en Dios. Cuando se casó y todo, ella asistía a la iglesia con mi hermano mayor. Después yo soy la segunda, entonces iba embarazada y igual que yo ahora. Igual a la iglesia con mi hermano y yo. Y después ya nací yo y ya era mi hermano chico en la guatita, más 2 niños, ¿cierto? Y ella tomaba la micro, que ¿cómo se dice en otros países? Autobús, no sé. Autobús. Por si acaso. Y todo, hasta que mi papá decía, ¿qué será lo que la lleva tanto a ir? O sea, tanto esfuerzo detrás de ir con 2 niños en micro, embarazada. ¿Qué es? Y la acompañó por ayudarla.
Y de ahí nunca más se fue, porque ese día llegó la salvación también a su vida y hoy, bueno, han pasado los años y yo puedo ver en ellos un cambio desde el inicio hasta ahora, porque lo vivía con ellos y pude ver cómo Dios transformó todo para bien, su relación entre ellos, su ejemplo como padres. Y yo sé que a lo mejor tú también lo puedes ver en otros, lo has visto, cómo Dios hace ese cambio para bien. Y ahora mis papás incluso son pastores. Pero eso lo hizo Dios y no fue algo rápido, porque claro, mi hermano grande, cuando fue ese momento en que mi papá conoció a Jesús, ya era un niño de tal vez, no sé, 7 años. Entonces imagínense, fueron años en los cuales mi mamá oraba por mi papá. Y también, como decían los versículos que vamos a leer a continuación, tuvo que ser un ejemplo, tanto en su hogar como fuera. Y uno de los versículos que queremos leer está en 1 Corintios 7, 16 y 17. Se lo voy a leer. Dice: ¿acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Aquí me gustó el inicio. Sí. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta, o también maridos o esposos, Sí, después dice al revés, que podrían ser salvos a causa de ustedes? Pero también puede pasar lo contrario, que no sean salvos por causa de uno. Uy, sí. Y eso es terrible, porque Sí. primero significa que el reino de Dios no está implantado en mi corazón realmente, y tengo que revisarme. Si llevas 5 años, 10 años en el Evangelio, en el reino de Dios, y tu esposo no se convierte, no hace nada, una opción es que claramente él no quiera nada y eso ya no es tu problema. Pero lo segundo es que quizás tú no estás mostrando realmente una vida recta, una vida que él pueda decir: hay algo diferente en mi esposa, o al revés, hay algo diferente en mi esposo. Entonces, no vaya a ser que esa persona no se salve por causa propia. Y eso es una pena y tienes que intentar cambiar. Ajá. Eso es importante. Si estás recién entrando a esta familia, al reino de Dios, tenemos que hacer cambios. Esa es la base del inicio. Sí. Cambio de actitud. Ajá. Y empezar a... Quizás antes te molestabas muy rápido, ahora tienes que aguantarte. No porque tenga la razón la otra persona, Claro, sí, sino buen por punto. amor a Dios y no pecar en Claro. el fondo contra Dios. Ajá. Controlar, saber, a ver, tener dominio propio. Eso es como lo que Dios nos llama, ¿cierto? Todo el fruto del Espíritu es nuestra meta. Ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese debiese ser nuestra meta. De, a ver, ¿cómo puedo ser ejemplo? Ya, eso es lo que debes hacer para ser un ejemplo Eso en debe todo fluir en lugar. nosotros. Y en todos. O sea, por nuestros frutos nos van a conocer, dice la Biblia. Entonces, si ese es tu fruto, si tú eres una persona benigna, bondadosa, con templanza, que sabes dominar, ¿cierto?, tus impulsos o tu enojo, vas a ser un ejemplo en todo lugar, en todo lugar. Que también lo dice 1 Pedro 3, 1 y 2, que ahí ustedes lo pueden leer en su casa con más calma, pero en el fondo es que por nuestra conducta otras personas podrán ver ese cambio y decir: wow, algo está pasando en esta persona, porque antes no era de esta forma, antes no reaccionaba así, antes sus palabras eran ofensivas y ya no, antes su forma de tratar era esta y ahora es amable. Claro. Y así muchos ejemplos que se pueden dar, porque ¿sabes qué? Estaba pensando que es distinto igual cuando tú predicas a los de afuera de tu casa que a los de tu casa, porque en tu casa tú eres realmente como, claro, muestras tu lado A, tu lado B, tu lado C, muestras todo, porque en tu casa tú te sientes cómodo. Entonces por eso es tan impresionante para los de tu casa cuando tú cambias de verdad, cuando ven un cambio en todo lugar, porque eso muestra que no eres hipócrita, que en el fondo eres igual tanto en tu casa como fuera de ella. Claro.
está claro. Creo que si eres cristiano, que se note en todos lados, principalmente en tu casa, en tu trabajo, en donde pasas más tiempo, es ahí donde tenemos que mostrar, y como Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Ajá. Y con nuestra vida también el reino de Dios se va a acercar a los otros lugares. Entonces, si eres cristiano, que se note que eres cristiano, pero no solamente en el hablar, sino en el vivir. Sí, que se note que ese reino que hablamos es que Dios es el rey de tu vida y ya no vives según tus propias decisiones o tus propios pensamientos, sino según lo que la Biblia dice, y eso es para tu bien. No pienses que es como algo que te imponen, no, es algo para tu propio bien y tú te vas a ir dando cuenta en el camino. Y también quisiera agregar que, ya que estamos hablando de hablar a otros, ¿cierto? Las redes sociales también es un tema muy importante en el cual debiésemos ser un ejemplo, ¿cierto? Las cosas que publicamos y el no avergonzarnos, porque muchas veces cuando recién estamos creyendo en Dios, nos avergüenza un poco decirlo, porque y nosotros siempre conversamos con jóvenes, porque con los que más estamos en la iglesia, y ellos nos dicen, sobre todo los que recién llegan, hoy mis compañeros de universidad se burlan, y es esperable porque estamos en un tiempo actual complejo, en donde la iglesia tal vez no es perseguida como para meterte a la cárcel por creer en Dios, sino que sí, por lo menos acá en Chile, ¿cierto? Pero sí hay una como que te molestan, se burlan de ti por el solo hecho de decir soy cristiano. Y ahí yo cada vez que en mi vida en algún momento sentí un poco de vergüenza de admitirlo, siempre recordaba ese versículo de que Dios no se avergonzó de ti. ¿Por qué yo tendría que avergonzarme de Dios si Él no se avergonzó de salvarme? Y pensaba en este mismo Zaqueo, que tal vez Jesús pudo haberle predicado en el mismo árbol, ¿cierto? Pero Jesús le amó tanto que fue a la casa de un publicano. Tal vez la gente habló muy mal de Jesús por haber hecho eso. Pudieran haberle dicho, pero ¿cómo fuiste a la casa de un publicano? ¿Cómo te metes ahí? ¿Qué sé yo? Pero Jesús no se avergonzó de él. Y Zaqueo no se avergonzó de haber creído. La idea es que eso mismo pasa en ti. Dios te ha perdonado, nos ha perdonado, ¿cierto? Tanto, tanto, tanto. Cambió nuestro destino, cambió nuestro futuro para bien. ¿Por qué avergonzarnos de una salvación tan grande? Como el ejemplo que contabas del helado. Si hemos encontrado un tesoro así, lo decimos a todos, ¿cierto? No debemos callar ni avergonzarnos, sino que demostrarlo en todo lo que somos. Y eso. Bien. Para estar cerrando el tema, quiero de alguna forma darle la importancia también en tema familiar, de que a veces queremos dejar herencias. La Biblia trata de corruptibles e incorruptibles, cosas que se echan a perder y cosas que perduran para siempre. Y las cosas que se echan a perder son el dinero, ¿cierto? Se puede ir el dinero muy fácil. Autos, casas. Autos, casas, claro. Y muchas cosas. Quizás le dejaste algo que es muy valioso, un cofre lleno de oro. Pero hay cosas incorruptibles, cosas que no van a pasar. Una de ellas es nuestra fe. Es nuestra fe, nuestro ejemplo. Y quiero darle el valor a esto con un versículo que está en... ¿dónde está? Ahí está. Lo tengo acá. Aquí está. Timoteo 1:5. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era como un joven de una parte de la iglesia que estaba por esos lados. Y él dice, me acuerdo de tu fe sincera. O sea, es una característica que me gustaría tener a mí. Que dijeran de... Claro. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces, qué importante que ahora nuestras familias empiecen a tener conductas, patrones que se puedan repetir, pero que sean basados en Dios. Así como
No, esa familia es súper enojona. Se enojan por todo y son todos así. Y se empiezan a rendir conductas, o algunas más graves, el alcoholismo. No, aquí el abuelo tomaba como loco y ahora el hijo también está tomando. Y parece que el hijo chico también está tomando. Qué triste. Es muy triste. Pero aquí se reconoce algo que es una fe sincera. Y creo que eso debería ser una meta en cada familia. Que la fe de la familia sea sincera. Y tiene que ver mucho con que sea real lo que estábamos hablando. Que no sea fingida. Entonces, dice que la tuvo primero su abuela Loida. O sea, primero fue la abuela Loida. Imagínense la abuela Loida hace mucho tiempo. Todavía ni nacía Timoteo. Timoteo quizás estaba en los pensamientos de su madre Eunice. Y ya Loida tenía una fe sincera en Dios. Y que eso lo traspasó con su forma de vivir. Es la única forma. Si es sincera, es la única forma que haya sido real, demostrada, con acciones, con su forma de vivir. Pero después eso pasa a su hija, que era Eunice. Y ella vivió de la misma manera, una fe sincera. Y después Timoteo, que es uno de los grandes personajes del Nuevo Testamento, Timoteo también tenía una fe sincera. A su corta edad. Claro, posiblemente la edad como la que tenemos nosotros. Entonces, qué importante es crear un patrón, en este caso, de una fe sincera, que yo creo que ese patrón deberíamos copiarlos todos. Todas las familias. Todas las familias tuviéramos una fe sincera. Pero si hay otros patrones que sean positivos y que sean del reino de Dios, la fe es parte del fruto. Puede ser una familia amorosa, pero un amor real. Una familia bondadosa. Una familia llena de este fruto del Espíritu. Y simplemente se va a lograr si tenemos una fe real, una fe basada en Jesús, en su ejemplo, y yo empezar a vivirlo de forma real. Qué hermoso. Yo quiero que eso pase en nosotros, de nuestros papás a nosotros, de nosotros a los hijos. Y yo sé que tú también, que escuchas, deseas lo mismo, que tu familia y los que vengan después de ti sean felices plenamente, tengan la paz plena que solamente tenemos en Dios. ¿Cuántas veces tal vez tú en el pasado, antes de conocer a Jesús, buscabas esto? Buscabas y probaste 1000 cosas para encontrar la paz, para encontrar amor, para encontrar felicidad o gozo, que en realidad es más allá de la circunstancia, y ya lo encontraste. Yo sé que tú también anhelas eso para los que vienen después de ti y para los que vienen antes, porque también no lo mencionamos, pero tal vez tú eres el hijo que creyó. Claro. Y tus padres no conocen de Dios todavía. Pero en cada caso, sea como sea tu familia, creo que la forma es la misma. En el fondo, por tu conducta, muchos van a creer y tu casa va a creer. Una conducta de una persona que realmente vive el reino de Dios. Claro. Es parte del reino. Y nuevamente te volvemos a dar este ejemplo. Sabemos que estás recién entrando, pero haz las cosas bien desde un principio. No necesitas mandarte embarradas, problemas, fracasos. Claro. Sino que desde ya sé un buen ejemplo para tus papás, sé un buen ejemplo para tus hijos, para tus hermanos. Y llegará el día que ellos se darán cuenta, y créelo así, no pasará desapercibido. Se darán cuenta de una fe sincera. Y van a querer repetir esa conducta y tú podrás decir, esto se encuentra en Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres que Él sea el rey de tu vida? Y ellos dirán, sí. Pueden decir no también. Pueden decir, me agrada tu forma de vivir, pero yo no quiero vivirla. También lo he visto. Pero eso ya es su problema. Tú tienes que estar tranquilo de que si tú estás mostrando ser un buen hijo de Dios, y estás en el reino de Dios y cumpliendo lo que Él desea, Dios hará la obra en cada uno de los otros. También pasó con Pablo, con Pedro, no, creo que era Pablo, que está en la cárcel. Se abren las rejas por un milagro de parte de Dios. Ah, sí, sí. Y el carcelero dijo, me voy a matar. Se me escaparon todos los presos. Y Pablo le dice, stop,
aún No lo estamos aquí. hagas. Estás aquí. Y él dice, pero que me van a matar igual. Sí. Pero él dice, nosotros no nos vamos a escapar. Y él ve esto tan increíble y una actitud que no sería en ningún otro lugar, una fe sincera. Y él dice, me rindo ante Jesús. Y reconoce lo que tienen ellos. ¿Y qué pasa ahí? Que él lleva a estos hombres, a Pablo y a los demás, primero a curarles las heridas, dice, pero después dice que ahí se convirtió él y toda su casa. Sí. Y se bautizaron ese mismo día. Qué hermoso. Entonces, Dios quiere impactar a tu familia, quiere impactar a tu círculo cercano. Pero lo más cercano eres tú a ellos. Sí. Y va a depender de ti. Sí. Y en ese caso que mencionaste, recuerdo que también su conducta no solamente fue no escapar, sino que ellos estando presos en las peores condiciones de salud, alababan a Dios y cantaban alegremente. Y eso ya, yo creo que ya llamaba la atención de aquel carcelero. Todo su ejemplo, todo el tiempo que estuvieran ahí en la cárcel, que a todo esto estaban en la cárcel por hablar de Dios. Yo no sé si todos nosotros estaríamos dispuestos a eso, que tu pasión, tu amor, en realidad tu amor por Dios sea tan grande que estés dispuesto a dar tu vida por este. Y un punto más que para terminar que quería aclarar es que puede que en este camino de ser ejemplo, porque ser ejemplo, que quede claro esto, no es que seas perfecto, o sea, ejemplo no es igual a perfecto, porque en ocasiones te vas a equivocar porque estás aprendiendo, pero sí el reconocer y pedir perdón ya es un ejemplo de integridad. Eso, porque lo más probable es que si eres padre, a lo mejor tus hijos todavía no conocen de Dios y hayas cometido un error al tratar de alguna forma, qué sé yo, salió como un pasado de ti mismo. Pero si tú pides perdón y reconoces, tus hijos verán en ti que tienes la capacidad de pedir perdón. Hay mucha gente orgullosa que no lo tiene. Entonces, el reconocer los errores también te hace un buen ejemplo. No pienses que porque te equivocaste una vez ya fracasaste y no puedes predicar. No, tú puedes reconocer tus errores también. Y eso también será un buen ejemplo. Eso. Y llegamos hasta el fin de este capítulo. Creo que es muy importante y es una base de una vida de un cristiano, ser real. Sí. Ser real y demostrarlo. Entonces, ahora es momento de hacerlo. Ahí si estás de acuerdo con esto, coloca un emoji de las manitos hacia arriba o de una manito. Bueno, decirte que estamos aquí para ayudarte, para más o menos mostrarte el camino, el punto de partida de una vida con Jesús. Jesús te ama mucho, nosotros también te amamos. Y creemos que Dios tiene grandes cosas para ti y para tu familia, para tu casa. Comparte este podcast también, ya que te ha servido a ti en estos primeros pasos, ¿cierto? En este punto de partida. También le puede servir a tu compañero, a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar que recién también está conociendo de Dios, no entiende mucho del tema. Para eso es este podcast. De hecho, por eso nació en nuestro corazón el deseo de poder explicar desde la base a personas que recién le conocen. Así que te sirva también esto para hablar a otros. Así que nos despedimos de este podcast llamado Punto de Partida y que tengas una excelente semana, que te vaya muy bien en todo y bendiciones. Nos vemos Ahí el están nuestras redes jueves. sociales también, Sí. pasando por acá abajito, por si necesitas alguna respuesta, tienes alguna duda, aquí estamos también para ayudarte. Bendiciones.